Los ojos de sabio, capítulo 1. El largo y oscuro camino hacia el final de mi sueño estaba bordeado de cicuta, ramificada y frágil, con sus flores blancas y tallos lisos, marcados con rojo. Los estudiantes de historia y filosofía probablemente saben que Sócrates fue obligado a beberla para llevar a cabo su propia sentencia de muerte. Sé que mis antepasados recomendaron mezclarla con betónica y semillas de hinojo para curar la mordedura de un perro rabioso. No puedo decirle exactamente cómo o por qué sé estas cosas. Ni siquiera sé con seguridad quiénes fueron mis antepasados o dónde vivieron. No sé si soy inglés, italiano, holandés o alguna combinación. Sin embargo, incluso cuando era una niña, probablemente de no más de 4 años, recuerdos como estos me asaltan cuando menos los esperaba. Pero por lo general, en ese entonces, solo cuando estaba sola. A menudo eso sucedía cuando estaba sentada afuera en mi pequeño banco de secoya, en el patio trasero, jugando con una muñeca o algún otro juguete que mis padres adoptivos me habían regalado para mi cumpleaños, o cuando mi padre regresaba de un viaje de trabajo. Mi padre era un vendedor de seguros comerciales y a menudo visitaba empresas a más de 100 millas de distancia. Estaba segura de que podía venderle cualquier cosa a cualquiera. Era más guapo que el padre de cualquier otra persona que yo conociera y tenía una sonrisa que podía irradiar, suficiente calidez como para calentar un iglú. Con su tez perennemente bronceada, sus ojos de ébano teñidos de verde, su abundante y espeso cabello negro regaliz, siempre bien peinado, y sus rasgos faciales perfectos. Su foto podría tener al lado del término estrella de cine en el diccionario. Siempre que estaba sola, porque mi madre estaba haciendo las tareas domésticas y mi padre estaba fuera, podía perderme en mi propia imaginación durante horas y horas. Durante esa época aparecían ante mí imágenes, rostros, palabras y escenas que nunca había visto en la vida real, en libros y revistas o en la televisión, como si me las transmitieran desde una nube. Siempre había oído voces, y aunque nunca se lo dije a nadie, especialmente a mis padres, todavía las oigo. Las voces parecían viajar en el viento y llegar a mí en oleadas, de susurros que se aferraban a la brisa y se arremolinaban en mis oídos. A menudo yo oía mi nombre primero y miraba para ver quién me llamaba detrás de los árboles y arbustos o de las esquinas. Nunca había nadie allí entonces, y sigue sin haberlo ahora. A veces el susurro venía detrás de una bandana de pájaros que batían sus alas casi en completo silencio sobre mí, y a veces me despertaba de repente por la noche como alguien que acababa de oír la puerta de su dormitorio abrirse, y oí el susurro que venía de los rincones más oscuros de mi habitación. Nunca me asustó, y sigue sin hacerlo. Siempre hay una fuerte sensación de calidez amorosa en esas voces que, si algo hacían, era consolarme. Cuando era niña, nunca tuve que llamar a mis padres detrás de una mala pesadilla. El susurro me tranquilizaba. Mis fantasmas me protegían. Podía cerrar los ojos de nuevo sin ningún temor, darme la vuelta en la cama y abrazar la oscuridad, acurrucarme a salvo como un bebé en los brazos de su madre. En aquel entonces, cada vez que le mencionaba algo de esto a mi padre, o especialmente a mi madre, ambos fruncían el ceño. Si estaban juntos en ese momento, mi padre sacudía la cabeza y miraba a mi madre como si estuviera a punto de levantar las manos y salir corriendo. Ella se arrodillaba y me agarraba los hombros con fuerza. Sí, llevaba sus uñas postizas. Las hundía en mí, lo suficiente para hacerme retorcerme y hacerme llorar. «Controla tu imaginación, sabia», podía decir, y luego sacudirme con tanta fuerza que me hacía temblar los huesos. Sus ojos, sorprendentemente grises, parecían endurecerse como canicas y parecer más ceniza helada. No quiero que digas cosas así en voz alta, especialmente cuando hay extraños entre nosotros. Tienes la edad suficiente para saber la diferencia entre lo falso y lo real. No veía ninguna diferencia. ¿Qué quería decir? Pero no lo hice. Tal vez no era lo suficientemente mayor, tal vez nunca lo sería. Sabía que oír esto solo la enojaría más. Querría saber por qué, y yo tendría que decirle que lo que veía en sueños a menudo lo veía en el mundo cuando me despertaba, ya fuera en formas y sombras, rostros o multitudes, o las acciones de pájaros, perros, gatos y conejos. Si podía acercarme y tocar una ardilla en un sueño, podía hacerlo cuando estaba despierta. Los pájaros se posaban en mi mano abierta y trotaron alrededor de mi palma, y los conejos saltaban entre mis pies cuando caminaba sobre la hierba. Todavía lo hacen, pero parecen un poco más cautelosos. Incluso cuando tenía 4 o 5 años, traté de mantener mis pensamientos y sueños más para mí. Pero a pesar de mis esfuerzos, tenía una forma de surgir de mí, empujando hacia la superficie como unas burbujas de aire en un estanque, y luego explotando en un estallido de emoción
tan intenso que mi lengua se tropezaba por las palabras en un esfuerzo con sacarlas por completo. No sé si lo dije a mi madre ni a mi padre, pero sentí una sensación de alivio cuando no mantuve mis visiones más en llave. Revolotearon alrededor de mi corazón hasta que las liberé, como alguien que abre sus manos cerradas para dejar volar a la mariposa atrapada. Mi madre siempre se frustró, por eso, una noche, vino a mi dormitorio y ató una piedra al poste de mi cama. La piedra tenía un agujero y podía pasar una cuerda gruesa a través de ella. ¿Qué es eso?, pregunté. No importa, lo que sea, nunca la toques ni la quites, ¿entiendes? ¿Cómo se le hizo un agujero a una piedra? Se quedó allí pensando. Sabía que estaba pensando si debía responderme, y entonces dijo: el agua puede hacer un agujero en una roca. Eso hace que la roca sea especial. Piensa en eso como buena suerte. Puede evitar que tengas pesadillas. No tengo muchas pesadillas, dije. Nunca me asustan los sueños. Bueno, sí me asustan, dijo, alzando la voz, y no quiero oírte describir ninguno de tus horribles sueños a mí, a tu padre ni a nadie en que entre en esta casa, añadió, y se fue, con sus zapatos de tacón grueso golpeando el suelo de madera del pasillo, mientras la ira le bajaba por los tobillos. Mis sueños no son horribles, pensé. Nunca dije nada que la hiciera pensar eso. Nunca quise detenerlos. La roca no hacía ninguna diferencia de todos modos. Cuando la desobedecí y la toqué, no sentí nada inusual. Tal vez era demasiado vieja o algo así. Al final, como no dejé de hablar de mis sueños y visiones, entró en mi habitación y se la llevó. Parecía decepcionada y disgustada. ¿Qué vas a hacer con eso?, pregunté. Lo colgaré en mi cama, me dijo. Obviamente no lo necesito más que tú. No estaba segura de que estaba bromeando o no. Sabía que ella y mi padre todavía estaban molestos por las cosas que dije, incluso si ocultaba esa desaprobación a otras personas. Si mis imágenes y recuerdos inexplicables brotaban en mi mente mientras estaba en público y los mencionaba, mi madre o mi padre rápidamente explicaban con una carcajada de sus sonrisas de desaprobación, y luego algo de ellos decía algo como: ¿qué imaginación tan vivida tiene? Jajaja, siempre nos sorprende. Algún día será una gran escritora, podría decir mi madre. O una gran cineasta, añadía mi padre. Y quien quiera que estuviera allí sentado sonreía. Podía hablar de sus hijos y de su imaginación, incluso de ellos mismos cuando tenían mi edad. Pero siempre añadían: pero yo nunca fui tan imaginativo como sabia. Y ciertamente no hablaban con tanta confianza y autoridad como tenía su edad, incluso mayor. Por extraño que parezca, esos cumplidos no agradaban a mis padres como a otros padres. En cuanto podían hacerlo sin que lo vieran, mi madre me reprendía y luego volvía rápidamente con su máscara, a su sonrisa forzada. Después ponía su mano suavemente sobre mi cabeza, pero apenas tomaba algunos mechones de mi cabello entre sus dedos largos y firmes y los retorcía lo suficiente para evitar un agudo escozor en mi cuero cabelludo, que se disparara hacia mi pecho y me quemara el corazón. Sabía qué mensaje estaba enviando, pero no importaba lo que hiciera o lo que ella o mi padre me dijeran. No podía dejar de revelar lo que había visto detrás de mis ojos. No había puerta, ni cerradura, ni pared lo bastantemente fuerte para entrecerrar mis visiones o contenerlas. Era como intentar detener la lluvia o el viento con las manitas apretadas en las palmas hacia arriba en dirección al cielo nublado. A veces, cuando teníamos visita y los invitados me hablaban, yo podía recitar algo que había imaginado o recordado, sin ninguna explicación. La mayoría de las veces en aquel entonces los invitados lo encontraban divertido. Algunos de ellos, pero disgustos de mi madre, me animaban a que les contaran más. Una vez tuve un par de zapatos de cuero negro con tacones bajos y punta redonda. Les dije a las dos parejas que estaban en nuestra casa cenando el día del 38º cumpleaños de mi padre. Uno de los hombres era Samuel Black, que trabajaba con mi padre en la compañía de seguros. Todos acababan de elogiar mi nuevo vestido rosa oscuro y mis zapatos rosa claro. Tenía que mantenerlos impecables o me podían dar una paliza, añadí bajando la cabeza como un pecador errante, lleno de vergüenza. ¿Qué?, dijo la esposa del señor Black. Sí. Miró a mi madre, que sonrió apretando los labios hasta que parecía una afilada rodaja de rubí en su rostro. Sacudió la cabeza ligeramente y suspiró para traer la compasión hacia ella y hacia mi padre. Oh, la carga que soportaban al tener una hija como yo. Una paliza, continuó la señora Black. No creo haber oído esa palabra, pero sé lo que era. De verdad tenía unos zapatos así que tenía que mantenerlos impecables. Mis padres se rieron aparentemente. Solo yo podía decir lo forzada y falsa que era esa risa. Para mí, sonaba más como el repiqueteo de viejas campanas oxidadas en el arnés de un caballo en Navidad. Podía recordar ese sonido, el trineo y estar envuelta en una manta. Pero no sabía cuándo ni de dónde había venido ese recuerdo. Como todos los demás recuerdos similares, venían y se iban tan rápido como el chasquiteo de los dedos. No, y nunca
La azotaríamos por ensuciarse los zapatos, dijo mi madre. Se volvió hacia mí y puso su cara seria. ¿Sabes que no lo haríamos? Sabia, no te azotamos para nada. No le digas a la gente cosas así, ordenó. Con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada, incluso pude ver cómo se tensaban los músculos de su cuello. Es tan convincente, dijo la señora Hummel, mirándome con admiración. Nunca vi una niña que pudiera ser tan convincente. No puedes evitar preguntarte cómo una niña puede inventar cosas tan vívidamente. ¿Por qué dijiste que tenía esos zapatos en particular? Me preguntó su esposo, Michael. Se sentó con los brazos cruzados sobre su estrecho peso y parecía muy interesado. Era un hombre que siempre tenía que subirse las gafas hacia atrás, porque su nariz era demasiado estrecha. Quiero decir, porque los dedos redondos. Siguió. Sus ojos marrones se volvieron más oscuros e intensos, como si creyera que su pregunta y mi respuesta resolvieran algún acertijo importante. Me encogí de hombros. Me acuerdo de ellos, fue todo lo que se me ocurrió decir. Recuerdo lo incómodo que eran. Pero ninguna niña de mi edad tenía otro tipo de zapatos. Todos estábamos obligados a usarlos y todas pensamos que eran incómodos y feos. Niñas de tu edad, ¿qué niñas de tu edad? ¿Dónde fue esto? No respondí. Un silencio cayó sobre todos. Por un momento miré hacia mis pies y contuve la respiración. Siempre que algo así sucedía, mi madre sentía la necesidad de dar algún tipo de explicación sobre mí, sobre quién era yo, como si eso ayudara a la gente a entender por qué decía esas cosas. Adquirimos a Sabia cuando tenía solo 8 meses, así que no tiene un pasado del que sacar esas ideas, les dijo. Mark y yo ciertamente no tuvimos un pasado como el que ella describe, ni tampoco hemos inventado historias sobre nosotros mismos, ni hemos llenado su mente de fantasías. Mis padres nunca me ocultaban a mí ni a nadie el hecho de que fui adoptada. Mi madre les contó a todos que había leído muchos artículos sobre cómo educar a un niño adoptado y que había hablado con psicólogos infantiles que coincidían en que la honestidad era el mejor enfoque. Dijeron que era demasiado traumático para un niño que ya tenía 9 o 10 años y especialmente para los mayores, enterarse de repente de que eran adoptados. Todo depende de lo maravilloso que puedes imaginar de un niño, concluyó mi madre, nada más ni nada menos. Ella también lee mucho, añadió rápidamente mi padre, y a menudo habla y actúa como un personaje de un libro. Es buena fingiendo. Siempre ha tenido amigos imaginarios. Me miró y asintió. Puedes dejarla sola durante horas y horas y no se quejará. Tal vez sea actriz o política, dijo el señor Black. Sí, es buena fingiendo. Ja, ja, ja. Todos se rieron. ¿Y su nombre? Preguntó la señora Black, endulzando su sonrisa. Es tan inusual, pero tan hermoso, añadió rápidamente. Mis padres se miraron como para ver si alguno de los dos objetaba la explicación. Ninguno de los dos lo hacía cuando alguien preguntaba por ella, pero siempre tenían cuidado de no herir los sentimientos del otro, así que comprobaban primero quién empezaría. Si alguna vez discutían, a menudo sobre mí, rápidamente encontraban una manera de suavizarla y sellar sus disculpas con un beso fuerte que sonaba como el chasquido de una banda elástica y parecían más un sello de aprobación que el suave roce de algo amoroso y romántico. Esa fue la única petición que su madre biológica dejó al orfanato, que se mantuviera el nombre que le había dado. Prometimos hacerlos. De hecho, a Felicia y a mí nos gustó su nombre desde el principio, respondió papá. A veces mi madre daba la respuesta completa, pero por lo general era casi exactamente las mismas palabras. Incluso decía, adelante. ¿Todavía tienes esos zapatos con las puntas redondeadas?, me preguntó la señora Black. Me gustaría verlos. No. ¿Qué crees que les pasó?, preguntó la señora Humble. Estaba sonriendo, pero me di cuenta de que mi naturalidad en una de mis historias la intrigaba. Era fácil ver que algunos de los invitados de mis padres no solo se divertían, estaban fascinados conmigo. Por lo general, en ese momento, mis padres encontraban una manera de terminarlo y enviarme a mi habitación. Mi madre me abrazaba demasiado fuerte, sus brazos aplastaban mis costillas y susurraba, no recibirás desayuno por hacer esto otra vez y avergonzarnos. Sabia, quédate en tu cama hasta que vaya por ti. No importaba cuántas veces mis padres me castigaran. No dejaba de hablar de mis sueños y visiones. Estaba más que feliz de hacerlo, también esta vez, en la cena de cumpleaños de papá. Mis zapatos se gastaron, dije. Quedaron enterrados con todo lo demás mío que se gastó. ¿Qué?, dijo la señora Black, moviendo la mano derecha hacia su boca como un pajarillo. ¡Cielos! ¿Por qué habrían de enterrar tus cosas? Los rostros de todos los invitados estaban enmarcados por medias sonrisas. Mis padres también tenían sus suyos de esa manera, pero sus ojos estaban teñidos de decepción y enojo. Los de mi madre estaban llenos de advertencias ardientes, temerosas de lo que yo pudiera decir a continuación. A veces mi madre me decía después de que estaban pasando seriamente en devolverme al orfanato. Decía que no había garantía para mí, pero que para ellos sí la había.
Podían devolverme como si fuera una mercancía rota, guardada en una jaula en un almacén, para niños dañados, que nadie quería realmente. Los alimentaban a través de barrotes y los mantenían en la oscuridad la mayor parte del tiempo, sin televisión, ni libros, ni juguetes, como se mantenía algunas aves exóticas. Sí, ¿por qué había que enterrarlos?, preguntó la señora Humble. Se inclinó hacia mí, con sus ojos verdes menta oscuros, muy abiertos y las comisuras de la boca hacia atrás. Su rostro estaba lleno de aceptación. No mire a mi madre, porque eran míos, dije. Sí, alguien más se los pusiera. Se incendiarían. Por lo general, cuando decía algo así, se oían jadeos, al menos de las mujeres. Los hombres se quedaban mirándome y sacudiendo la cabeza. Esta vez tanto la señora Humble como la señora Black también se quedaron mirándome. El señor Humble finalmente se rió, pero sonó más como si que estuviera aclarando la garganta. El señor Black fue el único que sacudió la cabeza y le lanzó la mirada de simpatía a mi padre. ¿Por qué no vas a tu habitación ahora, sabia?, dijo mi padre. Tienes ese nuevo videojuego que perdiste. Sabemos que quieres jugar con él. Puedes excusarte. Como ya habíamos comido su tarta de cumpleaños, pensé que estaba bien. Muy bien, dije, y me levanté de la silla. Les dije buenas noches a todos, hice una reverencia y salí. Escuché una suave risa. ¡Qué niña tan educada!, exclamó la señora Humble. Me encanta la forma en que hace la reverencia como una princesilla. ¿Cómo conseguiste que hiciera eso? No le enseñamos a hacer eso, dijo mi madre, y luego se dio cuenta de que lo había dicho demasiado rápido. Quiero decir, nos sorprende todos los días. Como dije, aprende mucho leyendo, añadió mi padre. ¡Qué delicia!, dijo la señora Black. Tienes mucha suerte en eso. Es lo que pensamos, dijo mi madre, pero había algo en la forma en que lo dijo, una nota subyacente en su voz, que solo yo podía oír. Se estaba volviendo más y más aguda cada día que pasaba, cada año que pasaba. Llevé sus palabras a mi habitación, dándoles vueltas y vueltas en mi mente como un joyero inspeccionando una gema en busca de alguna imperfección. Estaba segura de que algo allí, algo que no veía ni entendía, y todo era por quién era yo. Nadie era un misterio más grande para mí que yo misma. Sin embargo, imaginaba que todos los niños adoptados tenían ese problema, porque no tenían a sus padres biológicos con quienes medirse comparando su altura, sus rasgos faciales y, lo más importante, su personalidad. Buscaba constantemente pistas en la forma en que mis padres hablaban de mí y en la forma en que me miraban para ver si sabían mucho más de lo que decían, especialmente cuando pensaban que no me daba cuenta o que no podían escucharlos. Sí, preguntaba. Siempre me recordaban que nunca habían conocido a mi madre, y mucho menos a mi padre. Estaban igualmente a oscuras sobre quiénes eran mis padres biológicos y cómo eran. Naturalmente querían saber por qué mi verdadera madre me había entregado. ¿Acaso las verdaderas madres no amaban a sus hijos con todo su corazón en el momento en que nacían? Lo que sí sabemos es que no estaba casada y que sus padres eran demasiado mayores para criarte. Me había dicho mi madre, y me había dejado a mí la tarea de sacar las conclusiones correctas. Por supuesto, conocía a otros niños y niñas que vivían solo con sus madres después de un divorcio. Pero los hijos de madres divorciados eran diferentes de los huérfanos como yo. Al menos los hijos de padres divorciados podían verse a sí mismos en sus padres y madres. Esto estaba constantemente en mi mente. Pasaba mucho tiempo observándome en un espejo, pero no como alguien que buscaba defectos en su belleza. Era más como si estuviera buscando una señal que revelara quién había estado dentro de mí. ¿Quién era realmente yo? Utilizando mis propios rasgos, traté de imaginar cómo debía ser mi verdadera madre. Un día hice un dibujo de ella y se lo mostré a mis padres. Después de mirarlo, se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos y llenos de sorpresa. Ninguno dijo nada. No me dijeron que era horrible o que estaba mal haberlo dibujado, pero no me dejaron colgarlo en la pared ni enseñárselo a nadie. Finalmente oí a mi padre susurrar: «Es extraordinario», más para sí mismo que para mi madre. Mi madre tomó el dibujo y me dijo que lo olvidara, y yo imaginé que lo había escondido en algún lugar o tal vez lo había destruido, como si temiera que yo pudiera ver a alguien parecido a esa mujer en las calles de nuestra ciudad. Supuse que era posible. No sabía de dónde venía ni dónde vivía. Vivíamos en las afueras de Dorey, Massachusetts, un pueblito de unos 20,000 habitantes a solo 80 kilómetros de Cape Cod, un lugar al que todavía no me había llevado a visitar. Nuestra casa era de estilo Tudor, con enterramado de madera
El espacio entre las vigas estaba cubierto de estuco blanco, por lo que mis padres se referían a su casa como una casa en blanco y negro. Tenía carpintería decorada, que según mi padre explicaba, era en realidad una falsa estructura de madera, ventanas con paneles en forma de diamante y un tejado muy inclinado con arcos y ventanales. Mi habitación estaba en el piso de arriba, a 2 puertas de la habitación de mis padres, y daba a la sección de bosque, que hacía entre nuestra propiedad y un pequeño lago que tenía solo media milla de largo y ancho. Estaba en un terreno vacío que estaba atado a una disputa familiar por su escritura. Para mí, era como tener nuestro propio lago y parque privado al lado. Apenas teníamos de un acre, así que estaba ansioso por salir de nuestra propiedad y pasar tiempo explorando las propiedades del lago, especialmente alrededor. No se me permitió ir sola hasta los 10 años y siempre con la advertencia de tener cuidado cerca del lago, como si algo monstruoso del lago, pudiera saltar y arrastrarme bajo el agua. A menudo sentía algo sombríos que se movían en el bosque cercano. Me detenía y buscaba entre los árboles. A veces oía el susurro de las hojas y las ramas, incluso el sonido de pasos. Pero nunca veía nada ni a nadie. Escuché la brisa susurrar: ten cuidado, ten siempre cuidado. Mi padre se encargó de que aprendiera a nadar cuando tenía 5 años. Me llevaba a su club deportivo en Dorey los sábados, cuando los hijos de sus miembros podían recibir clases con sus instructores de natación certificados. Mi instructor se quedó asombrado porque nadaba bien después de solo media hora de instrucción. ¿Estás seguro de que nunca había nadado antes?, le preguntaba a mi padre. No, nunca. Todos mis alumnos deberían ser como ella, dijo el instructor. Papá asintió y me miró como si no hubiera esperado menos. Se apartó y, sin ninguna sorpresa, me vio nadar a través de la piscina, sin miedo, sin vacilación y con confianza. Más tarde, en la cena, me contó cómo me había ido. Observé la reacción de mi madre. Parecía más decepcionada que orgullosa. De hecho, ambos lo entendían. No lo entendía. Era como si estuviera confirmando alguna sospecha malvada que tenían sobre mí. Pero nadar me parecía natural, algo que recordaba haber hecho antes. Nadé en el océano. ¿Qué es más difícil que una piscina?, solté. Ellos negaron con la cabeza, pero yo podía sentir que las semillas de la preocupación se habían plantado de nuevo, esta vez incluso más profundamente. Nunca te llevamos a nadar al océano, sabia, me dijo mi madre, con los dientes bien apretados. No te atrevas a decirles esto a nadie, ¿estás escuchando? Como era habitual en aquel entonces, cuando era tan joven, me encogía de brazos. Nunca discutí con nadie sobre lo que sabía y lo que veía. Era como si comprendiera que no lo entenderían. Sin embargo, creo que mi confianza en mí misma, cuando hablaba, acabó siendo incluso más preocupante para mis padres que las cosas que decía. Podían ver que nunca iba a admitir que estaba inventando algo. Me temo que realmente cree lo que dice, escuché a mi madre decirle a mi padre una vez, cuando tenía casi 11 años. Ya no puedes echarle la culpa a una imaginación descontrolada, ni convencerla de que no lo haga, ni impedirle que diga esas cosas. Tal vez lo supere con la edad, respondió. Todavía es muy joven. Cuando más mayor se haga, más se alejará de estas visiones e imaginaciones. Algunas de ellas son simplemente lo que hacen todos los niños. Todavía es demasiado pronto para saberlo. No tiene sentido engañarse. Me temo que no se detendrá. Mark admitió que es más difícil predecir lo que sucederá con ella. ¿Cuál será el resultado final de esto? Ella no es como los demás. Por eso tenemos que ser pacientes. Esperemos y veremos, lo dijo mi padre. Lo prometimos. Prometimos intentarlo. Y lo haremos, dijo con confianza. Tenemos que hacerlo por su bien. Quería preguntarle qué querían decir con nosotros y por ella, pero tenía miedo de que volvieran a hablar de mí, advirtiéndome, prácticamente rogándome que me encerrara bien y enterrara mis pensamientos y sueños tan profundamente que se asfixiaran y morirían. Pensé que yo también podría morir si mantenía todo bajo llave. No podría respirar por el peso de todo eso en mi pecho.